Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos va a visitar la doctora Fedora Castro, psicoanalista. Nos prometió explicarnos acerca y hablarnos acerca de los sueños, pero para poder entender lo que nos va a decir, yo me atreví a empezar a platicarles de una manera basada académicamente, pero bien cotidiana, de qué se trata esto, cuál fue la propuesta de Sigmund Freud, de cómo se construye un sueño y para qué sirve. Vamos a empezar. Imagínense que tenemos como una especie de puentecito por aquí. Aquí está nuestra percepción, es decir, lo consciente, de lo que estamos, lo que percibimos, de lo que estamos sintiendo, lo que estamos poniendo del mundo externo al mundo interno. En el mundo externo hay unas cosas que se llaman huellas mnémicas, es decir, huellas de imagen. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes ven una película, sueñan con la trama de la película y ahí están ustedes adentro? O ven a alguien que se parece al tío Pepito y soñamos con el tío Pepito. Bueno, esta huella anémica, cuando nos vamos a dormir, pasa por algunas instancias. Aquí tenemos una cosa que se llamó el preconsciente, Freud. Aquí se hace una elaboración secundaria cuando vamos a despertar para que pueda tener sentido para nosotros y poder relatar un sueño. Y aquí hay dos represiones. Estas represiones a mí me gusta equipararlas, si es que vieron la película Intensamente, a los guardias que están afuera del cuarto del payaso. El cuarto del payaso me encanta ponerlo como si fuera la parte inconsciente, donde está todo aquello que nos da pena, que nos da conflicto, que nos da gozo, pero de ese gozo culposo, todo aquello inconsciente que no se alcanza a percibir, pero que está ocupando espacio en nuestra mente. Ojo, para que se pueda hacer un sueño, este sueño debe tener dos condiciones. Una es la condensación, que es decir, el tío Pepito se metió para acá y dice, mira, me parezco a este conflicto, a este conflicto, a este conflicto, o a esta imagen, a esta imagen, a esta imagen, este recuerdo, este deseo, este deseo, este deseo. Lo voy a condensar para crear una historia. Y después, la segunda condición es que debe haber un desplazamiento. ¿Qué es un desplazamiento? No, por eso es importante llevar los sueños a psicoanálisis, porque no lo que se sueña es literal. Es decir, probablemente, ya sé cómo se los voy a ilustrar. Freud, que era un excelente psicoanalista, pues finalmente lo inventó, tenía en su diván a una señora que durante toda la semana habían estado hablando de conflictos acerca de su madre. Y entonces le dice, doctor, soñé que salía de mi vecina y abría la puerta, salía corriendo y venía un carruaje. Ese carruaje la atropelló, la voló y la mató. Freud, que era muy vivo para saber cuándo hacer silencios, se quedó en silencio. Y entonces, después de eso, le dice a la paciente, doctor, no vaya usted a creer que estamos hablando de mi mamá. Claro que estaban hablando de su mamá, pero había que desplazarla en la vecina porque es más fácil aceptar que atropellaron a la vecina a querer que, por los conflictos que hemos tenido, quiero que un caballo atropelle a mi madre. Ojo, es importante que esto se dé porque imagínense que todo esto, sin toda esta elaboración, porque la mente tiene la capacidad de regresarnos hacia acá para poder contar el sueño. Aquí estamos en un estado bien alterado de conciencia, bien psicótico. Acá no, acá estamos en lo más neurótico. ¿Se han dado cuenta que en las películas, cuando hay películas que hablan acerca del insomnio, la persona que no ha dormido como que enloquece? Pues imagínense que todo esto se les cuele para acá. Eso es, a grandes rasgos, bien cotidiano, no le metí nada de teoría extraña, cómo se propuso que se construían los sueños para llevarlos al análisis. Por eso es que Freud dijo que el sueño es la vía regia al inconsciente, así lo dijo él, o sea, la vía rápida para llegar allá. Y el analista tendrá que ser suficientemente atinado, suficientemente sensible y conectarse con la transferencia para dar una interpretación de acá para acá y hacer consciente lo inconsciente. Vamos a esperar entonces que nos platique un poco más Fedora de qué onda con los sueños y cómo se tratan en sesión.
adelanté un poquito a la chamba. Ya expliqué más o menos de qué se trata y eso de la huella anémica y del tío Pepito y que se mete y que se forma la historia y luego la elaboración secundaria en el preconsciente para que lo puedas contar. Entonces, ya, llegó un paciente y te llega con un sueño, Fedora. ¿Qué procede? ¿Y cómo te presentan el sueño? Fíjate que creo que antes de hablar del sueño es importante explicarle al paciente que el sueño, como tú bien acabas de decir, tiene todo, es la muestra, es el resultado de todo lo que te pasa en la mente, porque la mente no se apaga cuando duermes. Así es, ¿no? Importantísimo, sí. O sea, cuando tú estás despierto, estás pensando y tienes ciertos pensamientos conscientes a los que puedes platicar y desmenuzar sin problema, pero cuando tú te vas a dormir, tu mente sigue funcionando como si estuvieras despierto, pero... Y más, ¿no, Fedora? Porque finalmente con esto de las represiones, cuando hablé de ellos, los soldaditos, pues en la vida diurna no permiten que todo lo inconsciente se cuele, que sí se cuela, luego hablamos de eso, sí se cuela, y por eso vienen algunas manías, algunas neurosis, algunas depresiones, fobias y demás. Sí se cuelan, pero ahí tienen vía libre para hacer. Entonces yo creo que es cuando más conectados estamos con la mente, obviamente no podemos percibirlo igual. Exacto, y por eso estos pensamientos, estos sueños que parecen muy fuera de la realidad o muy locos o muy intensos, pues es en realidad un clavado a lo que de verdad te está pasando profundamente, que no es ajeno a ti, que es todo tuyo y que finalmente el libreto tú mismo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, ya que... ¿De dónde? A ver, tiempo. Ya expliqué lo de la huella anémica, pero ¿el libreto viene de todo lo reprimido, Fedora? Viene de todo lo reprimido y de cómo se va protegiendo eso reprimido, ¿no? O sea, es como el tesoro que está escondido y con qué lo escondiste. Y el libreto, pues incluye, por supuesto, a tu mamá, por supuesto, a tu papá, y todos los personajes que se le puedan sumar a esas dos figuras tan importantes, y por supuesto a ti mismo, mostrado desde diferentes formas, ¿no? Y yo les dije que por eso es importante que cuando se presente el sueño se tenga en cuenta que hay desplazamientos, porque es muy cruel, es muy... ¿cómo llamarle? Muy salvaje tal vez, soñar efectivamente que le estoy mentando la baba a alguien que tengo ganas de mentársela. Entonces, mejor sueño a un desconocido o algo parecido, pero lo importante es que ahí es donde empieza el trabajo analítico. El psicoanalista tiene que leer entre líneas y deja... bueno, al menos así lo trabajo yo, Fedora, no sé tú, dejo que se cuente la historia. Y ahí voy como loca anotando para que no se me pase nada, ningún detalle, ningún pequeño detalle. Y después les pido asociaciones, porque el mismo sueño, el mismito, soñado por ti que por mí, no significa lo mismo por nuestras propias subjetividades, nuestros propios ambientes, nuestros entornos. ¿Estoy correcta? Correcta, pero... eso pasa con los pacientes que ya tienen o experiencia o que tienen muy buena memoria, porque no sé si te ha pasado que llegan los pacientes y te dicen, anoche soñé algo. ¿Qué soñaste? No me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba en un lugar tomando un café. Y entonces se acuerdan, pero no se acuerdan. Y entonces tienes que empezar a preguntarles, ¿no? ¿Y dónde estabas? ¿Y con quién estabas? Y más o menos, ¿qué más te acuerdas? Y es ahí como que un trabajo primero, como de empezar a escarbar en el propio paciente que no tiene todavía sus niveles de represión flojitos, ayudarles a recordar. Y ahí también tendrías que interpretar probablemente que no está recordando porque tal vez esté reprimiendo. Sí. ¿Eso ayuda a aflojarla? Sí, ayuda a aflojarlo y sobre todo que el paciente empiece entendiendo que lo que te va a contar, si no te lo puede contar, es por algo, ¿no? O sea, que si no se acuerda, es por algo. Que si te quiere contar y te dice, sí te quiero contar, pero no me acuerdo, ya te está comunicando algo. Oye, ¿no? Fedora, ¿por qué a veces sí realmente no nos acordamos del sueño? Porque de que soñamos, soñamos. O sea, si no tenemos ningún trastorno psicótico de la mente, ningún trastorno de deterioro neurocognitivo, y aún así se sueña, debemos de soñar, es parte del proceso, es parte del metabolismo, ¿no? ¿Por qué a veces no nos acordamos realmente? ¿Tú crees que tenga que ver el estrés de la vida cotidiana? ¿Crees que tenga que ver la represión? Todo junto, yo creo, ¿no? O sea, creo que por una parte tiene que ver con el nivel de defensas que tiene el paciente que de plano no le permiten
hacer consciente absolutamente nada y entonces llegan como en esta caja fuerte de lo que está pasando en su mente, porque creo que justo las personas que más resistencia tienen son las que más resistencia tienen a recordar sus sueños, ¿no? Por otro lado, también creo que el estrés y la falta de atención que muchas veces le damos a algo tan importante nuestro, ¿no? O sea, la gente luego piensa que los sueños no tienen ningún valor o que pues, soñé algo raro, como que medio me acuerdo, pero cuando le empiezas a entender, a darle un valor a lo que esos pensamientos significan para ti, empiezas, yo creo, como a prestarle más atención y a querer recordar lo que te está pasando. Eso te iba a preguntar, ¿para qué nos sirve llevar el sueño al psicoanalista? Pues es como una de esas pasadizos secretos de Mario Bros en el que te metes al tubito y llegas a un mundo como diferente. Es permitir llegar de una forma más rápida y más precisa a lo que el paciente no te puede llegar a contar. La vía regia. Exactamente. De eso sirve. O sea, sirve primero que te autoconozcas, ¿no? Que te conozcas mejor. Segundo, que el conflicto se pueda entender de una manera como más gráfica, como más clara. Y entonces se elabora el conflicto. Y se elabora el conflicto. ¿Qué es eso de elaborar el conflicto, Fedora? Para no, porque ya me oí bien técnica y según yo estaba bien campechana y ya me puse técnica. Si lo ponemos en términos coloquiales, es como si el paciente llegara con 36 piezas y elaborar el conflicto es armarlas y ver, en tercera dimensión de qué se trataba. Exactamente, eso es. ¿Y ahora qué hago con el rompecabezas? El rompecabezas en el análisis te funciona para entender, es como si estuvieras viendo un cuadro de un artista, vamos a decir, el que más te guste, Van Gogh. Así como venimos sí, tendría que ser Van Gogh o Picasso, porque... no algo muy claro, ¿no? Pero depende de cada quien. Pensemos que es un Van Gogh. Y entonces la interpretación que se le va a dar a esa pintura, pues depende del propio paciente, ¿no? ¿Y de qué sirve? Pues que cuando se lleve la pintura diga... Híjole, creo que sí estoy muy confundido, creo que sí estoy muy enojado, creo que sí me siento muy triste. Y acceder al afecto, acceder a la emoción, y entonces, como ya hemos citado en otras ocasiones, Wilfred Bion, se metaboliza, se digiere la experiencia emocional que crea pensamiento. Al crear pensamiento ya hice consciente lo inconsciente, luego entonces ya soy capaz de tomar decisiones. Así es, y se quita el nudo, o sea, digamos, como si estuviéramos hablando de un motor que tiene pues partes, ¿no? Un sistema. Y cuando tú no trabajas tus sueños, pues a lo mejor hay una parte del sistema que te está falle y no funcionas bien y ni siquiera sabes por qué. Y gracias a los sueños puedes empezar a organizar ese sistema para funcionar, digamos. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo tengo sesiones de sueños, que también es importante que decirnos, más que experiencia en contar sueños, yo creo que sí tiene que ver con la represión, pero también es cuando ya es muy probable que te traigan sueños no solo que soñaron ayer, sino que son sueños recurrentes o un sueño que se acordaron de la infancia. Y eso es un súper clavado al inconsciente. Un súper clavado al inconsciente, y eso es padrísimo porque eso es simbolizar. Es darle ¿Qué es un símbolo, Fedora? Es darle... A ver, tú explícanos qué es un símbolo. No, por favor. Pues un símbolo es, en palabras simples y llanas, simplísimas, digamos, por favor. Es eso, esa figura, esa forma. ¿Una representación? Una representación que tu mente encontró como ad hoc para meterle como todo lo que traes. Vamos a decir como si fueran... como los cubitos esos que le dábamos a los niños, donde metías el triángulo en el triángulo, la estrella en la estrella. Sí, cada quien tiene su propio cubito y va formando sus figuritas. Exactamente. Eso es simbolizar y te hace sentido. Eso es simbolizar, así es. Entonces, bueno, ya llega el paciente, tú analizas y demás. Ya te acabo de contar su sueño, ¿vale? O lo del cafecito que decías, y le empiezas... ¿Qué es eso de pedir asociaciones y para qué sirve? Es como... empezar a ponerle nombre y apellido a lo que te está contando el paciente, ¿no? Vamos a decir, el paciente llegó y te contó que ayer en la noche se fue a tomar un café con una amiga, por poner un ejemplo muy duro. Y entonces tú le preguntas al paciente, bueno, ¿por qué crees que soñaste eso? ¿Quién es tu amiga? Para empezar, ¿no? Y el paciente te va a contar más cosas de la amiga que te pueda a ti ayudar a entender de dónde viene, ¿no? Es decir,
esta amiga le está representando este conflicto, le está recordando tal emoción o tal experiencia de su infancia o de su vida en general. Y también muchas veces el paciente te dice sinónimos de las palabras que está utilizando y de ahí también uno puede encontrar un significado bastante relevante. Yo recuerdo muy bien en mis clases que me decían, ojo, ojo, mucho ojo a los tiempos verbales que se utilicen, porque eso, como el inconsciente es atemporal, te están hablando, de repente, no sé si te haya pasado, Fedora, te están contando primero el sueño en pasado, es que yo estaba y de repente, sin darte cuenta, ya estamos en el presente. Entonces yo me tomo el cafecito y ahí es donde tienes que estar muy al pendiente para ver, porque casi siempre es una señal de que ya se está haciendo consciente o inconsciente. ¿Estás de acuerdo? Sí, y luego los lapsus que vienen y te empiezan a decir, es que sabes que estaba comiendo, quería decir corriendo, ¿no? Y entonces uno empieza... Te viste muy decente, porque el ejemplo en realidad, y es que sí, dicen por ahí que nosotros los psicoanalistas, todo tiene que ver con el sexo. Y sí, la verdad es que no era la letra M, era la letra G. No era la mesa, era la cama. Sí, entonces esos lapsus nos hablan sobre el deseo sexual infantil reprimido, que aunque te lo traiga un adulto, al ser completamente atemporal el inconsciente, es que algún conflicto se está o repitiendo o revelando del pasado. Y aquí entramos en terrenos tremendos, porque hay veces que nos encontramos con algo traumático que realmente sí se vivió en la vida, en el mundo exterior. Por ejemplo, un acoso de niño, llámese sexual o de un compañerito. Y que, como decía Sigmund Freud, el conflicto se vive en dos tiempos, cuando se genera y cada que hay algo que lo repite. Pero la mente es maravillosa y nos protege, porque luego nos crea síntoma por protegernos, ¿no? Temporalmente te protege. Temporalmente te protege, viene a cobrarte el uso del suelo, ¿no? Pero y te lo cobra con el síntoma, que es lo que te hace sentirte deprimido, mal y todo ese rollo. ¿Cuál es tu experiencia respecto al sueño? Cuando tú has tenido pacientes, les analizas el sueño, ¿cuál es la reacción posterior o cuando ya se terminó este proceso de análisis de sueño? Es increíble que haz de cuenta que le quitas una espina una espina a un animalito que se pisó. Normalmente viene mucha calma, sobre todo cuando la interpretación es precisa, cuando la interpretación es fuerte, ¿no? Que es una situación que a lo mejor el paciente sí te está contando, pero no lo está pensando. Hay mucha calma, o sea, de entrada hay como paz, ¿no? La verdad, calma. Y haz de cuenta que puede haber un silencio, ¿no? Rotundo, digamos, después de que empiezan a masticar lo que se acaba de poner en la mesa, o incluso puede haber verborrea, ¿no? Así como tal vez venir a negar lo que se está diciendo dependiendo como el nivel de resistencia que esté presentando el paciente, ¿no? Porque muchas veces te niegan y te dicen, hombre, ¿por qué dices que es mi mamá? ¿No? La del sueño no era mi mamá. Y cuando tratas de platicarlo, pues muchas veces, si no está listo el paciente para entenderlo, para elaborarlo, pues sí viene como la resistencia a decir... No. Y aquí les voy a desmitificar algo, porque es bien importante. Luego la gente llega, dime qué no te ha pasado en un cafecito o en una reunión y soñé algo, ¿me lo interpretas? En psicoanálisis no hay interpretaciones aisladas. Sí, no. Como dije hace rato, lo que sueña ella y lo que sueño yo pudo haber sido lo mismo, pero por nuestros propios entornos y demás significaría completamente algo diferente. Aquí no usamos arquetipos. No es de Google. ¿Qué significa soñar con sapos? Que si te cayó el diente, no. O sea, para alguien será que se le cayó el diente porque tenía bruxismo y al otro sería porque es una pérdida de la infancia, tal vez, o que nos representa algún tipo de agresión oral que no se atreve a sacar y a elaborar con palabras en la vida cotidiana. Entonces, sí es importante comentarles que no es que seamos sangrones en las reuniones, es que de verdad esto es un trabajo serio. No podríamos jamás atrevernos a hacer un análisis fuera de contexto. Y contexto es aquí, en su casa, en este diván, en Divaneando. Les queremos, la vez pasada ya Fedora nos habló acerca de cómo se trabaja el psicoanálisis. Sí es importante que no piensen que somos
médicos cardiólogos que si nos dicen que nos duele aquí, ¿qué es lo que puede pasar? No sabemos hasta que han pasado algún cierto número de sesiones, y no es que lo sepamos nosotros, en realidad lo sabe el paciente y lo dice él solito en espontáneo. Entonces, creo que estamos desmitificando un poquito esto del análisis de sueños, porque en redes sociales tienden mucho a poner, si sueñas con un hada, es que seguramente te caerá dinero porque es el hada de los sueños y te trae, ¿no? O sea, sí. Puede ser que sea cierto, yo no domino esa área. En psicoanálisis no es así. ¿Estoy correcta, Fedora? Correcto. El significado en psicoanálisis, como tú dices, una cosa es como quien le da una interpretación ¿cómo se dice? ¿Metafísica? Metafísica. Y otra cosa es el significado de los sueños en psicoanálisis. ¿Qué es lo que pasa aquí? El significado lo tienes que construir con el paciente, ¿no? Uh-huh. El paciente mismo te va dando los elementos, no solo por lo que pasó en la sesión, sino por lo que ha pasado en sesiones anteriores. Me encantó que hablaste de metafísica, porque hay una cosa que no saben y que Freud nombró. Freud nombró a toda la supraestructura, para poder hablar de lo que estamos hablando ahorita, metapsicología. Uh-huh. Es decir, más allá de la psicología. Y eso es bien importante porque de ahí también se derivan las neurociencias actuales. Uh-huh. Entonces, me encanta que estemos hablando de esto, porque Sigmund Freud hizo análisis de sueños en 1800 y algo, no me acuerdo bien, porque ahí lo tengo en mis libritos, que luego les presumo mi librero. El hombre de los lobos. El hombre de los lobos, hizo el clásico caso de histeria de Dora y demás, desde finales del siglo pasado, principios del siglo pasado, y sigue vigente el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir esto? Aprendamos de la experiencia para poder hacer un cambio y un ciclo. ¿Tú qué opinas, Fedora? Así es, y sobre todo hay que aprender de la propia experiencia, ¿no? O sea, como hablamos, los sueños te van a ayudar a entender lo que verdaderamente se quedó grabado en tu hardware, como hablábamos la vez pasada, de lo que verdaderamente te está pasando, y para aprender de esa experiencia, los sueños son una herramienta bien importante. Dicen que no hay paciente que más nos fascine que aquel que nos trae sueños. No es cierto, nos encanta la asociación libre, el discurso en general. Pero sí, un sueño siempre es disfrutable porque entramos al inconsciente. Fedora, ayúdanos a cerrar, por favor, porque se nos fue el tiempo. Sí, rapidísimo. Es que estos temas, la verdad es que dan para mucho. Pero fíjate que yo creo que los sueños es nuestro pan de cada día. O sea, todos los días soñamos, como dices, y en la medida en la que entrenes a tu mente a recordarlo, a plasmarlo, a lo mejor en un diario lo que soñaste, mandarte audios, ¿no? Que es algo que yo también les recomiendo mucho a mis pacientes. Con esa herramienta, ese sueño, es como un diamante en bruto, digamos, que poco a poco vas a ir puliendo, que va a contar tu propia historia, y que es como muy importante darles la relevancia que tienen para uno mismo, ¿no? Independientemente de todo lo demás, la propia historia, y apropiarte de ellos, ¿no? Claro, y entender que inclusive Fedora, que tenemos entrenamiento psicoanalítico, tenemos que llevar nuestros sueños con otro colega, porque si no se ve en tercera dimensión, no se entiende. Así es que los esperamos en el consultorio para que ustedes se diviertan con sus propias historias. Muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí en su diván, tratando de conocernos. Nos vemos la que sigue. Hasta pronto.